Seguro que de niño le preguntaron alguna vez a George Weah qué quería ser de mayor. Uno, cuando es pequeño, no elige cualquier cosa y futbolista, cantante, presidente o, ahora mismo, youtuber, seguro que son empleos que abundan entre los deseos de los niños. Pues bien, George Weah pudo cumplir en su vida los sueños de varias vidas, ya que ha logrado ser futbolista de élite y posteriormente presidente del gobierno de su país. Hoy hablamos de George Weah, su carrera y también de Liberia, su país. No creo que cuando Claude Leroy, seleccionador de Camerún entre 1985 y 1988, recomendó a un tal Arsène Wenger que fichasen a cierto corpulento y rápido delantero del Tonnerre de Yaoundé para su Mónaco, se imaginase el jugador que iba a aportar al mundo del fútbol. Tal es la sorpresa que supuso para el propio Wenger, que lo definió con una gran frase: George Weah es una sorpresa, igual que cuando un niño encuentra un huevo de chocolate el domingo de Pascua. No he visto a ningún jugador eclosionar como lo hizo él. Las primeras oportunidades del liberiano George Weah las consiguió a base de goles en su país natal. Logró marcharse a la Liga de Camerún y a partir de ahí se marchó a la Liga francesa, donde explotó completamente. Mónaco y PSG vieron cómo el liberiano se iba convirtiendo en uno de los mejores delanteros del mundo antes de irse a Milán, donde incluso consiguió el Balón de Oro justo el año en el que cambió París por Milán. Poco a poco se fue construyendo la leyenda de uno de los mejores jugadores africanos de todos los tiempos, antes de que Samuel Eto'o o Didier Drogba llegasen a ser los números uno. Pero no solo era un gran jugador, sino que también era una persona muy inquieta desde el plano intelectual. Rápidamente se erigió como la mayor figura de Liberia a nivel mundial en una época muy complicada para el país y como una referencia dentro de la ayuda humanitaria. Desde mediados de los años 90 colaboró con UNICEF y en poco tiempo se vio que tenía algo más que vocación deportiva. Los años 90 no fue una buena década para la zona norte del Golfo de Guinea, ya que se vivían en esta zona una serie de guerras civiles que estaban interconectadas entre ellas. Tanto Liberia como Sierra Leona eran dos de los países más violentos del planeta por estas guerras civiles. Estos conflictos quizás fueron lo primero que se escuchó a nivel mundial sobre estos países en la década en la que toda la información se comenzó a volver global y en la que ya había incluso internet de manera, si bien no generalizada, era bastante habitual. En el caso de Liberia, estas guerras se extendieron casi ininterrumpidamente desde finales de los años 80 a principios de la década de los 2000 en dos fases. La primera de estas fue la Primera Guerra Civil Liberiana, que transcurrió entre 1989 y 1996, mientras que la segunda transcurrió entre 1999 y 2003. Es decir, oficialmente hace 20 años que terminó la guerra en Liberia, pero ha seguido habiendo un montón de conflictos y las heridas no están cerradas del todo. Además, hay una serie de guerrillas que todavía actúan en el país y no tiene pinta de que esto se pueda solucionar fácilmente. Estas guerras fueron el colofón a una serie de conflictos que dejaron en una situación muy difícil a un país que, como deja intuir su nombre, nace de una idea de libertad, llevado, entre otros, por el hombre al que está dedicado su capital, Monrovia, que es al presidente de Estados Unidos, James Monroe. Pero ya veremos posteriormente cómo había algo más que una idea de libertad detrás de la creación de este país. Tampoco vamos a hablar mucho sobre la historia del territorio donde ahora mismo está Liberia, antes del siglo XIX, pero hay que decir que era conocida como la Costa de la Pimienta, ya que un tipo específico de pimienta crecía en esta zona, y también que tuvieron cierto contacto con comerciantes portugueses, británicos u holandeses, lo cual era bastante común, ya que estos tres países establecían pequeños puestos comerciales en las costas africanas y también para realizar aguadas u otro tipo de abastecimientos en su camino hacia la India rodeando África. Liberia fue el único país de África sin colonizar junto con Etiopía, aunque podemos ponerle un pero a ambos. Etiopía no fue colonizada porque tiene una cultura milenaria muy ligada al cristianismo copto etíope que se consideró diferente al resto de culturas africanas. Existía la idea de que el hombre blanco debía guiar al hombre negro, ya que éste no tenía la capacidad de dirigirse a sí mismo. Pero los etíopes, al tener una cultura que fue considerada más o menos civilizada, se consideró que no necesitaba esta guía o no tanto como otros territorios africanos. El pero que se le puede poner es que estuvieron subordinados a Italia durante la época de Mussolini entre 1936 y 1941, formando la llamada África Oriental Italiana. El pero dentro de esta no colonización de Liberia es que fue un país conformado no por los africanos, sino por deseos de Estados Unidos, y siempre que se genera un país desde fuera de las fronteras de este hay muchos problemas.
Y es que lo que luego fue Liberia comenzó como uno de los varios proyectos que había en Estados Unidos o en Gran Bretaña para devolver a los negros libres a África, porque en teoría iban a ser más felices en su vuelta a este continente que en los países donde vivían en ese momento. Pero la razón real no eran las buenas intenciones, sino la de quitarse población negra de encima, que no era tan útil como podía ser la esclava. Además, tenían miedo de que en algún momento estas poblaciones negras libres se uniesen y les quitasen el poder. Quitando algún ejemplo muy concreto, en Estados Unidos ninguna persona de raza negra tenía los mismos derechos que los blancos. Eso sí, no todos eran esclavos. Existían también una serie de grupos que andaban entre medias que eran descendientes mestizos entre negros y blancos. En Estados Unidos eran bastante numerosos en la zona de Nueva Orleans, que al fin y al cabo era la ciudad más multicultural del país, en la que existía una gran conexión entre la cultura francesa, española, británica, del Caribe y también de descendientes de esclavos. Estas personas no eran esclavos, pero no tenían los mismos derechos que los blancos. También se consideraba libres a los esclavos emancipados. Los primeros movimientos de liberación de esclavos fueron creados por grupos religiosos, como por ejemplo los cuáqueros, que consideraban inmoral la esclavitud. La sociedad estadounidense de colonización fue clave en esto, ya que fueron los primeros en hacer acciones reales para devolver a los afroamericanos a África. En 1822 llegan los primeros barcos y se fundan los primeros asentamientos en lo que posteriormente sería Liberia. Esto no fue muy exitoso, ya que era muy caro llevarles y además muchos de estos afroamericanos murieron al poco tiempo de llegar a África por enfermedades como por ejemplo la malaria. Al fin y al cabo, estos afroamericanos llevaban durante generaciones en el continente americano y no tenían las defensas naturales que sí que pueden tener los africanos que viven o han vivido toda la vida en el continente africano. En teoría podía parecer algo bonito esta vuelta de los descendientes de esclavos al continente del que habían sido arrancados sus antepasados, pero en la práctica no lo fue para nada. En muchos casos, esta marcha a África era forzada o como condición a algunos esclavos para ser liberados. Es decir, que era una manera bastante evidente de deshacerse de población negra que no era considerada útil sin la esclavitud. Otro factor a tener en cuenta es que, al fin y al cabo, estos afroamericanos llegaban desde un continente lejano y eran vistos también como invasores por parte de los propios africanos. Los americoliberianos, como son conocidos, estaban educados en la cultura estadounidense y habían llegado a un continente donde casi lo único que tenían que ver es una serie de tradiciones que habían pasado a través de los esclavos y su color de piel. Además, también hay que tener en cuenta que África no es un país, es un continente y dentro de África hay mucha diversidad, al igual que existe esta diversidad en Europa, en Asia y en todos los continentes. Por tanto, no todas las poblaciones negras tienen que entenderse bien entre ellas o tener unas tradiciones comunes. Cada una tiene unas tradiciones diferentes, una manera de pensar diferente, una cultura diferente y no tienen por qué encajar entre ellas. De hecho, la cultura americoliberiana tiene una base caribeña muy importante que poco tiene que ver con África, además del hecho de que eran llamados en algunos casos congos porque muchos de los esclavos que habían llegado a América habían sido comprados en la zona del río Congo y este nombre había quedado como una denominación a las poblaciones negras en algunos lugares. Así que es fácil imaginar que las relaciones entre los africanos que vivían en la zona de la actual Liberia y estos americoliberianos que tenían cultura estadounidense con una gran influencia del Caribe y que encima en muchos casos provenían de una zona de África muy lejana a Liberia iban a ser bastante tensas. Surge el debate de si realmente estos descendientes de esclavos fueron los que realmente colonizaron Liberia. Por un lado, sí que podemos decir que estos americoliberianos coparon el poder durante bastantes décadas, tuvieron una importancia muy grande dentro de la política, dentro de la economía y formaban un grupo separado que encima hasta cierto punto se creía con superioridad del resto. En ese sentido sí que podríamos haber dicho que estamos hablando de que los liberianos fueron colonizados realmente. Encima Liberia es un país que se creó dentro de un contexto colonial y por una potencia que era ajena a África.
Por otro lado, no podemos decir que esto sea así. En el anterior vídeo en el que hablamos de Surinam, comentamos cómo habían llegado a lo largo del siglo XIX una gran población india para hacer trabajos complicados con contratos que rozaban la esclavitud y que ahora mismo estos descendientes de indios forman una parte bastante importante de la población. Nadie dice que la India haya colonizado Surinam, ya que se entiende que estos indios llegaron a este país no por decisión suya, sino porque había una potencia superior que les quería colocar allí, en ese caso Países Bajos y Gran Bretaña. Por tanto, más bien podemos decir que los americoliberianos llegaron a África no porque ellos quisieran, sino como parte de las dinámicas de la América esclavista o posesclavista, en la que las personas que dirigían el país, la economía, veían como cada vez la economía americana era menos dependiente de la esclavitud y por tanto había poblaciones, en este caso los descendientes de esclavos libres, que comenzaban a sobrar y a no tener una utilidad clara para el país, lo cual se veía como un problema. Y por tanto había que buscarle una solución que en este caso podía ser la vuelta a África de estos esclavos, que una vez habiendo cumplido durante décadas, durante varias generaciones con su labor de esclavos, ya se veía que no tenían una razón de estar en América y tenían que ser recolocados en el continente africano. Pronto se abandonaron estas ideas, no porque se tuviese en cuenta la voluntad de las poblaciones negras, que ya hemos visto que en muchos casos no querían volver a África, sino porque fue considerado algo imposible recolocar a una parte tan grande de la población y también porque, al fin y al cabo, las poblaciones negras eran necesarias para la economía americana, ya que realizaban trabajos duros por poco dinero. Haya habido colonialismo o no, lo que sí que es cierto es que el país primeramente se construyó para estos americoliberianos. De hecho, los primeros presidentes de Liberia todos nacieron en Estados Unidos e incluso había uno que nació en Bahamas, que es Arthur Barkley, que fue presidente entre 1904 y 1912. George Weah no es descendiente de estos, sino que es miembro del pueblo Kru, que es una de las etnias dominantes en Liberia. Eso sí, él, después de terminar su carrera, se fue a vivir a Estados Unidos, donde se casó con una caribeña de Jamaica y donde nació en Nueva York su hijo Timothy, cerrando así un círculo que une a Liberia con Estados Unidos y con el Caribe. De hecho, hay gran parte de la población de Liberia que cuando puede va a estudiar a Estados Unidos, ya que tienen ciertas facilidades respecto a otros lugares de África. Además, Timothy Weah comenzó a jugar en Francia al fútbol como su padre, jugando en la cantera del PSG y actualmente está jugando en el Lille. Weah, que nació en el año 2000, eligió jugar por Estados Unidos y no por Liberia como su padre. De hecho, Timothy Weah fue el primer jugador nacido en los años 2000 en marcar gol con la selección de Estados Unidos. Poco después de que naciese su hijo en el año 2000, comenzó la etapa política de George Weah en 2005. Fue muy criticado en su país, ya que se dijo que no tenía ningún tipo de formación y que tan solo era un famoso futbolista. Además, también dijeron que durante bastantes años había estado fuera del país y que quizás no conocía la realidad del país como otra gente. Su rival para ser presidente fue un candidato que estaba formado en Harvard, así que sí que es cierto de que a nivel de forma un poco podía hacer para competir con él. Él no se rindió y siguió formándose y trabajando durante la siguiente década, y en 2017 consiguió ganar las elecciones a presidente de Liberia. En 2018 juró el cargo y todavía sigue en el puesto. Más allá de alguna polémica, como que fue acusado de azuzar algunas revueltas y también algún caso de corrupción, podemos ver cómo es una figura muy necesaria dentro del fútbol y de la política de África. George Weah ha sido puesto de ejemplo muchas veces de cómo una figura pública puede ayudar a su país. Hay otros futbolistas, como por ejemplo Samuel Eto'o, que han sido acusados varias veces de desentenderse de su país y de no ayudar todo lo que pueden más allá del aporte económico que estos realizan. Yo no os voy a engañar, la única persona que conozco de Liberia es George Weah y como yo supongo que habrá bastante gente, por lo que es normal que George Weah sea visto como el mayor símbolo o como el mayor embajador del país. Lo raro es que este haya cogido el guante y haya decidido ayudar de raíz al bienestar de su país. Ahora mismo es bastante común que los deportistas hagan campañas humanitarias, que salgan en anuncios, que incluso viajen a estos países, pero en los años 80 y los años 90 no era para nada algo tan común. Y menos común es que 30 años después haya alguien que esté tan implicado todavía en ayudar a su país, como es George Weah.
Con una simple consulta en internet podemos ver cómo hay mucha gente que acusa a George Weah de haber sido un mal presidente y de haber incumplido muchas de las promesas con las que llegó al poder, aprovechándose de que era una figura prácticamente reverenciada en su país. Él, por ejemplo, también es acusado de ser bastante ególatra, es decir, de hasta cierto punto tenerse creído esa figura de superioridad respecto al resto, como esa persona que es alabada, esa persona que es reverenciada, pero desde luego esto también creo que es bastante común en este tipo de exfutbolistas, de personas que hayan conseguido triunfar en sus respectivos campos, sea cual sea. Por ejemplo, dicen que no hay tanta libertad como se esperaba, que uno no puede criticar al gobierno, que no ha conseguido frenar el paro ni traer inversiones extranjeras. Es decir, que hasta cierto punto es acusado de ser un político más. Vamos, que al final el estar en política le ha bajado quizás de ese altar donde antes estaba, ya que en política es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien y es la perfecta manera de perder credibilidad. Además, sí que es cierto que al parecer no ha conseguido frenar ninguno de los males que estaban azotando su país, desde los conflictos armados, la pobreza, no ha traído inversiones extranjeras. Por tanto, sí que podemos decir que aunque había ciertas expectativas respecto a su gobierno, él no ha brillado tanto como político de lo que lo hizo como jugador. Más allá de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, que repito, seguro que en internet hay muchos vídeos que explican cómo le ha ido a George Weah en política mucho mejor de lo que puedo decirlo yo. Más allá de eso, sí que podemos decir que George Weah merece un capítulo especial dentro de la historia moderna del fútbol, ya que es ese futbolista que decidió ir mucho más allá y pasar de ser solo un ídolo del fútbol a ser un líder. Y lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, la verdad es que es curioso que dentro de un mundo que muchas veces sea precisamente el más intelectual como es el fútbol, surjan figuras como él. Y estoy seguro de que en un futuro otros jugadores, quizás africanos, sigan su camino y quizás esta vez sí que consigan hacerlo mucho mejor.